tan fácil que todo mundo pronuncie el nombre de Jesús en cualquier religión. La gente dice en cualquier lugar, no, 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 nosotros somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Son cosas bien diferentes. Ahora, dice la palabra que Dios le dio la autoridad a Jesús en los cielos y en la tierra. Esto significa que el Señor Jesús se fue y nos dejó la autoridad, nos dejó el poder a los discípulos para poder nosotros hacer. Nosotros podemos hablar en nombre de Él. En nombre de Él. Y cuando tú hablas en nombre de una persona, es como si esa persona estuviera presente. Y hay un respaldo en los cielos y en la tierra, y hay un respaldo por derecho legal jurídico, que Dios te respalda. Por eso no cualquiera puede imponer manos, ni estar orando por las personas, ni siquiera los líderes, ni Manuel Fonseca, ni Brianda, ni Mónica, no pueden estar orando a menos de que se les indique. Si usted se deja que cualquiera le imponga manos, le pueden pasar hasta un demonio o hasta una enfermedad. ¿Sabe que las enfermedades se transmiten también por una oración de una persona que no está capacitada? ¿Le puede transmitir un espíritu de enfermedad? ¿De verdad? Déjeme platicarle esta historia. Llegó una persona que se congregaba y en su trabajo había una persona que era bruja y hechicera, comprobadísima. Y ella llegó una vez y dice: pastor, me siento pésimamente mal. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice: es que en mi trabajo llegó esta persona y ella sabe que soy cristiana. Y llegó por detrás y me empezó a orar y me tocó, y desde ese momento yo me siento, estaba la mujer muy mal. Le digo: ¿y por qué no volteaste? ¿Y por qué no oraste? ¿Y por qué no reprendiste? ¿Y por qué no ataste cualquier mano y le hubieras dicho: yo cancelo en el nombre de Jesús? Y esa mujer se puso bien grave, grave. Tuvimos que estar orando por ella para liberarla, y finalmente ella logró vivir, porque ella ya estaba hasta muriendo, literalmente muriendo. Todo porque una mujer llegó y le puso la mano por detrás y se puso a orar, y hasta se puso a hablar hasta en lenguas. Usted no deje que cualquiera le ponga la mano. Usted debería de cuidarse. Ahora, esto para la guerra espiritual es poderosísimo, porque si un arma tenemos, es el nombre de Jesús. Si algún arma tenemos poderosa, es el nombre de Jesús. Pero para eso usted tiene que ser discípulo del Señor, porque estos conocían de la ley, conocían la palabra, eran judíos. Es más, eran exorcistas, a eso se dedicaban, a sacar demonios. Y dice que los demonios se voltearon y le dijeron: sí, sabemos quién es Jesús, pero lo conocemos perfectamente bien. No solamente los demonios conocen quién es Jesús, también son atormentados solo por el nombre de Jesús. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, los demonios se atormentan. Dice que cuando lo vieron venir, dice: todavía no es no es nuestro tiempo, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Saben quién es Jesús? Pero ¿saben cuál es lo tremendo? El respaldo de Dios. ¿Sabe también quiénes son los discípulos de Jesús? ¿Sabe quiénes son los discípulos de Jesús? Porque estos demonios dijeron: a Jesús lo conocemos y a Pablo también lo conocemos. Y sabemos que cuando Él habla hay una representación. Dios se aparece, Dios se manifiesta, el poder de Dios está en Él. Por eso conocemos a Pablo, conocemos a Jesús. Pero ustedes, y ellos eran judíos, sacerdotes y exorcistas, dijeron: ustedes no tienen ningún poder, porque Jesús no se los ha dado, no se los ha otorgado. ¿Cómo terminaron ellos? Dice que los dominó el espíritu, pudo más que ellos, se fueron de la casa y se fueron desnudos. Esto habla de señal de falta de cobertura. Una persona que no tiene cobertura, amado hermano, va a quedar ridiculizado, porque Dios no lo está respaldando en todo lo que hace. El nombre Enos significa hombre mortal.
Génesis 4:26 dice: y Set tuvo un hijo que se llamó Enós, y por ese tiempo los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Hoy hay hombres mortales. Enós significa hombre mortal, que empiezan a querer invocar el nombre de Dios y a querer tener poderes. Pero solamente los que son siervos del Señor son los que gozan del respaldo de Dios. Número 2, la autoridad tiene que ser delegada. Si no eres discípulo, no hay autoridad delegada. ¿Por qué? Porque cualquiera puede mencionar el nombre del Señor. Hoy en día cualquiera menciona el nombre del Señor. Estaba escuchando la plática de un judío y de un pastor en Israel. Me molestó mucho. Mucho me molestó la plática del pastor y el judío. Bueno, dijeron que era pastor ese señor. Y empezaron a hablar y el judío, dicen, vean cómo lo ridiculizó. Para empezar, ellos no creen en el Mesías o no creen en Jesús. Dicen, no, Jesús fue un hombre como cualquiera. Bueno, ¿ustedes están esperando al Mesías? Sí. ¿Y no ha llegado? No, no ha llegado. Dice la palabra claramente en el libro de Isaías que a los suyos vino y no lo recibieron. A los suyos vino y no lo reconocieron. Todo mundo puede hablar de Dios. Todo mundo puede hablar de Dios. Todo mundo puede invocar el nombre de Dios. Aquí podemos nosotros estar orando, pero hay señales de una autoridad delegada, conferida a aquellos. Jesús se fue y dice la palabra que nosotros somos embajadores de Cristo. Al ser embajadores de Cristo, nosotros tenemos una representación. ¿Usted ha visto un embajador en un país? Un embajador en un país, por decir en Alemania o en España o en Inglaterra, está la embajada mexicana, y el embajador que está ahí y toda la gente que está ahí están representando al presidente y a todos los mexicanos del país. Y ellos hablan en nombre de todo el pueblo mexicano y hablan en nombre del presidente de la República. Si ellos se equivocan, se está equivocando todo un país. Si ellos cometen un error, se está cometiendo un error todo un país. Y por eso se dan las guerras y las pugnas. Por eso se le llama diplomacia, que hay que tener cuidado de lo que uno habla, cómo habla y cómo ejerce uno también el poder. Porque no nada más es que te den poder, también tienes que tener cuidado cómo ejerces el poder. Porque hay muchos que están utilizando el poder del Señor para cosas propias y para cuestiones personales. La autoridad tiene que ser delegada. Y por último, debe de haber un propósito en el nombre de Dios. No puedes mencionar el nombre de Dios nada más así porque sí, si no hay un propósito por el cual Dios te va a respaldar. Hay gente que dice, Señor, mira, me hicieron mal. Señor, que caiga un rayo sobre esta persona en el nombre de Jesús. ¿Sabes cuándo Jesús te va a hacer caso? Nunca. ¿Cómo le vas a desear la muerte a una persona? ¿Cómo le vas a desear mal a la gente? Dice, vamos a orar para orar contra esa persona. Vamos a orar para... ¿Por qué mejor no oras para que esa persona sea salva? Hay cosas que Dios no puede respaldar. Si no hay un propósito de parte de Dios para cual tú ores, invoques su nombre. Por eso, a medida que vamos conociendo más y más y más de la palabra, cada día tenemos mucho más temor de pronunciar el nombre de Dios. Porque a mucha gente se le hace muy fácil pronunciar el nombre de Dios. Dice Juan 16:23, acompáñeme. Juan 16:23. Este versículo se ha interpretado mal por muchos creyentes. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hay muchos que le han pedido una casa y Dios no se las ha dado. Hay muchos que Dios les ha pedido un carro y Dios no se los ha dado. ¿Por qué? Porque Dios no cumple caprichos. Estamos hablando ya
Ya como que ya no nos gustó. Bueno, entonces, ¿cómo voy a orar? Sí, amado hermano, es que el nombre del Señor es para salvación, es para liberación, es para restauración. Y sí, también es para prosperidad. Sí, claro que sí. Pero cuando tú lo haces con un propósito, le pides a Dios prosperidad con un propósito. ¿Para qué le pides a Dios prosperidad? Para tener mayor comodidad, porque yo quiero un carro más grande, más lujoso. Y yo, no. ¿Para qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es el propósito del cual tú le pides a Dios que te prospere? Señor, para invertir en tu obra, para trabajar, para expandir el evangelio, para llevar tu nombre a todas partes, para libertar a los cautivos. Señor, dame los recursos porque necesitamos nosotros trabajar. Pero si tú nada más le estás pidiendo prosperidad para tu bien personal, si le vas a pedir una casa a Dios, que sea para que abras un grupo familiar ahí, para compartir la palabra, para que llegue tu familia y ahí conozcan de Cristo. Mucha gente quiere ser próspero. ¿Cómo para qué? ¿Para qué quiere ser próspero? Porque quiero viajar por todo el mundo, sí. ¿Y cuál es el objeto? Dios no cumple caprichos ni deseos mezquinos. El nombre de Dios es sagrado, amados hermanos. Por eso los judíos ni lo mencionan. No se atreven ni siquiera a mencionar el nombre, pero a nosotros sí nos dijeron: todo lo que pidáis, pedirlo en mi nombre, dijo el Señor Jesús. A nosotros sí nos autorizaron. Ellos no quieren, pero a nosotros sí. Nosotros sí podemos, pero entonces hay que hacerlo con conciencia, con cordura, con inteligencia, con guianza. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo. ¿Qué dice? Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ahora, la guerra espiritual. ¿Por qué tienes miedo cuando de repente hay situaciones de adversidad, problemas, y no eres capaz de orar y quieres que otro ore por ti? ¿Quieres que otro ore por ti? Bueno, tan es así que somos tan supersticiosos. Ya somos cristianos, somos libertados, conocemos la salvación, conocemos de la gracia de Dios. Estamos orando aquí, estamos orando por guerra, que Dios te bendiga, que Dios te sane, que amén, yo recibo, amén. Termina el culto: pastor, ore por mí. Ya oré. ¿Por qué me pide que yo ore por usted otra vez? ¿Sabe por qué? Porque somos demasiado supersticiosos. Si el pastor no ora por mí directamente, si el pastor no ora por mí, si el pastor no me pone la mano, si el pastor no pronuncia mi nombre. Hubo una persona que vino aquí, me molestó mucho, hace como unos 3 meses, y me dijo: no, es que yo quiero que usted ore por mí, tóqueme, por favor, usted ore por... Amado hermano, yo no soy Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Él. Para Él es la honra, la gloria, el honor, el poder, la alabanza. Nosotros no, somos hombres. Por eso la palabra de Dios dice: y Pablo hacía extraordinarios milagros por mano de Dios. No era Pablo, era Dios. Ahora, el nombre de Dios no es una fórmula. El nombre de Dios no es como un encantamiento o es algo mágico. Di las palabras mágicas: en el nombre de Jesús. Hermano, no es así. No es una magia. No es brujería, no es hechicería. Cuando usas el nombre de Dios tiene poder. Lo estás usando con un propósito. Es para hacer guerra, es para desatar. Yo sé que cuando yo estoy orando, sé lo que está pasando en el cielo. Porque tengo entendimiento de la palabra, tengo conocimiento, sé qué está sucediendo. Pero hay gente que ora por orar y menciona nada más por mencionar. Por eso el Señor dice: y cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones.
Usted debe estar consciente de lo que está hablando y a quién está invocando, a quién está trayendo a escena. La oración y la fe traen a escena a Dios. Por eso cuando invocamos el nombre de Dios, Él está ahí. Y Dios está fijando lo que usted está hablando y con qué intención lo está hablando. El Espíritu Santo también está ahí. Dice la palabra en Romanos que por eso no sabemos pedir. Y el mismo Espíritu tiene que interceder con gemidos indecibles porque no sabemos orar. Imagínate una persona tan solo que supiera que el nombre de Jesús tiene poder para deshacer toda obra del maligno, toda potestad en el cielo y debajo del cielo, todo espíritu inmundo, todo ardid del diablo, toda persecución. La palabra, el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús hace huir a los demonios. ¿Por qué? Porque lo conocen y saben quién fue el que los derrotó. La pregunta es, ¿te conocerán a ti si eres discípulo de Dios? Si tienes autoridad delegada y si oras con propósito. Tres cosas. En el nombre de Jesús hay milagros en su nombre, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3 versículos 6 al 10. Hechos capítulo 3 del 6 al 10. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy en el nombre de ¿quién? ¿A quién le estaba hablando? Al que estaba sentado a la puerta de la Hermosa, mendigando toda su vida. Era judío, estaba en la iglesia, era creyente, conocía la palabra y estaba postrado en la iglesia. Hay gente que está postrada en la iglesia, hay gente que está quebrada en la iglesia, hay gente que está atada en la iglesia. Pero si yo voy a la iglesia, pero si los hermanos oran, ¿y usted? ¿Y usted? Y usted puede pronunciar el nombre de Jesús, ¿y por qué no pasa nada? ¿Por qué no sucede nada? Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. ¡Levántate! Y ese cojo se levantó, amado hermano, y Dios hizo un poderoso milagro. La gente estaba sorprendida. Yo creo que cuando la gente ve, así como los hijos de ese tal Ezeba, cuando ve que tú oras y que Dios te respalda, dice: yo quiero lo que tiene él. A ver, yo también lo voy a hacer. Él dijo que por el nombre, pero no es magia, no es un encantamiento, no son las palabras mágicas, chiquitiborra la bim bomba, como decía Beto el boticario. ¿Cómo decía? ¿Ya no se acuerda? Pues quién sabe cómo decía, pero decía. Pero no es un mago, no es ni Pablo ni Pedro. Dice la palabra de Dios que cuando hay autoridad delegada, Pedro caminaba, solo su sombra sanaba a los enfermos. No era Pedro, era Jesús en Pedro. Dice la palabra que cuando Pablo oraba, le traían hasta los pañuelos. Pablo tocaba los pañuelos y los pañuelos se los llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. No era Pablo, no era el pañuelo, era el poder de Dios en Pablo. El nombre de Jesús trae milagros. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesús trae salvación. Dice la palabra en Hechos capítulo 4 versículo 12. Acompáñeme. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora yo tendría que hacer una pregunta aquí: ¿cuántos son salvos? Porque dice la palabra: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si hay gente que a veces invitamos para que pase a recibir a Cristo, ¿le gustaría recibir a Cristo? Sí. Bueno, déjeme pensarlo. Bueno, está bien. La verdad, yo le pregunto, ¿usted cree que será salvo? La verdad. Si usted no vino con todo su corazón, abrir su corazón y decir: Señor Jesús, yo hoy te confieso
como mi único y suficiente Salvador, el Señor de mi vida. Hay gente que lo hace nada más por repetir lo que le están diciendo que repita, o por la emoción del momento, o como cuando muchos se bautizan. Se van a bautizar 15 y al final terminaron bautizándose 50, porque ahí estaba uno que, ¿te bautizas? Pues vamos a darle, al fin que ¿qué puede pasar una mojada? Y así como entraron, salieron, y no pasa absolutamente nada. Hay gente que se ha bautizado en 17 iglesias diferentes y en diferentes 17 religiones: presbiterianos, católicos, mormones, testigos de Jehová, todos se han bautizado. Y siempre le dicen al que lo va a bautizar: con usted sí, porque usted es hijo de Dios. No es la persona, es un acto de fe que tú debes de creer que cuando lo haces, tu viejo hombre ha sido enterrado y que te levantas como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo sucede cuando tú te vas estás confesando al Señor Jesucristo como tu Señor. Debes de haber creído que Él es y que Él te salva. Porque si tú lo hablaste por hablar y no has creído en Él, así de fácil, todo el que invoca el nombre del Señor tiene que creer que el nombre del Señor tiene poder. Si no lo crees, lo podrás decir 20 veces al revés y al derecho y no va a suceder nada. Pero si tú crees que el nombre de Jesús y que el que murió en la cruz fue Jesús y que murió para darte salvación, redención, libertad, entonces Dios va a respaldarte en lo que tú hagas.